Hoy una nueva oportunidad. El ayer es pasado, el mañana es futuro y todo lo que tengo hoy es un día más para conocerte un poco más, para andar de tu lado agarrado a tu mano. Buenas noches, queridos hermanos del Camino de Emaús. Mi nombre es Viviana Molini. Y estoy aquí para compartirles parte de mi historia sagrada, pero antes de comenzar quiero decirles que el motivo de este testimonio es para que reflexionemos sobre la tercera dimensión de nuestro amado movimiento, y es el anuncio querigmático y la coinonía de la palabra. Y voy a comenzar justamente compartiendo una palabra donde se refleja esta dimensión. Es Lucas 24-27, donde el Señor dice: y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las escrituras lo que se refería a él. Verdaderamente lo que el Señor hace con nosotros es esto que hizo con estos caminantes: es auto anunciarse, auto revelarse, para que nosotros descubramos nuestra propia historia en su camino, en su caminar y en el nuestro, ¿no? Bueno, yo hoy estoy casada con Carlos Cruz. Tenemos 2 hijos hermosos: Ramiro Cruz, de 23 años, y Mateo Cruz, de 12. Esa es la historia. Pertenezco a 3 comunidades de nuestro movimiento. Cada una tiene un lugar sumamente fundamental en mi historia. Primera comunidad es la pequeña comunidad de María, a la que pertenecemos hace 20 años al movimiento. Luego se formó la comunidad de la Buena Nueva hace 10 años, y hoy estamos con Carlos formando parte de la Sagrada Familia, por ahora en un servicio de coordinación. Estas 3 realidades han sido básicas en mi crecimiento espiritual y lo siguen siendo, porque es en este lugar donde yo descubro el poder que tiene la palabra. Ahora les voy a contar mi historia. Yo nací de un matrimonio donde antes que mí habían tenido otro hijo que perdieron cuando nació, apenas nació. Mi hermano mayor falleció, por lo tanto soy la primera hija viva de 2 hermanos más, 3 hijos vivos, y el primero falleció. Ese varón que nació era el hijo deseado de mi madre. Por lo tanto, cuando ella lo pierde, no quería volver a quedarse embarazada por miedo a repetir la experiencia, pero bueno, sucedió y ella esperaba un varón. Primera desilusión grande fue que fuese yo, no era el hijo que ella esperaba. Durante el embarazo mío, faltando 3 meses para mi nacimiento, muere su madre, que era el ángel en esta tierra que ella tenía. Segunda opción de muerte para mí. Nazco y mi papá era un ser de luz, amante, pleno del Señor. Realmente yo a través de él pude saber qué es el Evangelio, qué es la palabra del Señor, porque lo amaba a Dios y no hacían falta palabras, yo veía su amor hacia el Padre. Por lo tanto él fue mi sostén, me amaba profundamente y se encargaba de demostrármelo. Pero lamentablemente tenía una seria y grave enfermedad, que era el alcoholismo. Y quien atraviesa la vida de un alcohólico, la familia es verdaderamente muy difícil y muy dura. Mi mamá, a raíz de toda esta historia que yo estoy compartiendo, esta hija de hoy que soy resucitada puede entender sus actitudes. Era sumamente violenta en hechos y en palabras. Por lo tanto, la vida en casa era muy dura entre estas 2 realidades: la violencia de mi madre y el alcoholismo de mi padre.
pero había algo en mi interior, en mi alma, que me hacía ser feliz, que sea una niña alegre, que quiera vivir, que disfrute cada instante de mi historia. No tenía nombre en ese momento esa realidad, pero luego, cuando resucité, entendí. Bueno, cuando tenía 21 años, el día que yo cumplía 21 años, mi padre falleció ese día. Era el ángel, como les comento antes. Por lo tanto, para mí fue espantosamente doloroso. Luego conozco a mi esposo, a quien hoy es mi esposo, nos casamos y a los 3 años y medio más o menos de casados, me quedo embarazada de Ramiro y en un hijo sumamente amado, deseado, buscado. Y bueno, a través de este embarazo se despierta en mí, creo que mi problema con mi madre, y comienzo a tener terribles ataques de pánico y depresión profundísima. En medio de toda esta situación, conozco a hermanos que me llevan al camino de Maús y empiezo a formar parte de mi amada pequeña, así de rota, así de herida, así de agrietada. Así llego a este hermoso movimiento al que amo profundamente. En uno de esos tantos retiros que hacemos con el Padre Eduardo, que esos primeros retiros eran fantásticos, maravillosos, lo siguen siendo, pero en mi interior han quedado grabados a fuego, nunca me voy a olvidar una palabra que el Señor me dio. En ese momento no la terminé de interpretar del todo, pero el Espíritu la hacía arder mi corazón, como los caminantes de Maús, con esa palabra. Es decir, el Señor la depositó en mi corazón como una semilla. Y durante muchos años fue creciendo hasta que un día dio fruto. Así hace el Señor con la palabra en cada uno de nosotros. Esto fue una profecía, porque me la dio en medio del dolor, de la tristeza, de la muerte misma. Y la palabra es Jeremías 1:5, que dice: antes de formarte en el vientre materno, yo te conocía. Antes que salieras del seno, yo te había consagrado. Te había constituido profeta para las naciones. Verdaderamente esta palabra refleja esta dimensión que hoy quiero compartir con ustedes, hermanos. Esta palabra es un anuncio querigmático cuando me dice que me formó en el vientre de mi madre, que Él me conocía antes de formarme y que me había consagrado. Esa palabra hasta hoy sigue siendo una palabra querigmática del Señor. Cuando me siento consagrada por Él, no le temo a nada, absolutamente a nada. Todo es posible porque soy de Él. Eso es consagrarme, dice que soy suya. Y luego viene la coinonía de la palabra, es decir, el envío, es decir, el servicio, es el llevar la palabra. Me dice, y te había constituido profeta, profetizar la palabra del Señor. Profeta para las naciones. Esa palabra me ha acompañado desde hace por lo menos 18 años hasta este día, se sigue cumpliendo. El Señor en su palabra dice que Él es un Dios de pacto, que cumple sus promesas, y yo hoy doy fe que es así en mi historia sagrada. Bueno, en medio del dolor de la depresión y los ataques de pánico, que claramente fue un proceso de sanación profundo, porque estaba en brazos del Señor y de mi amada Madre María, el Señor en otra oportunidad, entre tantísimas palabras, me reveló esta palabra que también se las quiero compartir, ahora que ya he compartido mi historia sagrada. Y es Cantar de los Cantares 2:10. Dice, háblame amado, y me dice, levántate, amada mía, y ven, hermosa mía, porque
porque ya pasó el invierno, cesaron y se fueron las lluvias, aparecieron las flores sobre la tierra, llegó el tiempo de las canciones y se oye en nuestra tierra el arrullo de la tórtola. Recuerdo que cuando escuché esta palabra supe que realmente ya había terminado el tiempo de dolor, el tiempo de la tristeza, el tiempo de la depresión, del miedo. El Señor me sanó con su palabra. Hoy tengo las caídas y los dolores de cualquier ser humano, o tal vez más o tal vez menos, pero realmente sé que mi remanso, que mi sanación, mi salvación está exactamente aquí, hermanos, aquí, en la palabra del Señor. Esta palabra es viva, esta palabra es real, esta palabra se cumple. El Señor es un Dios que cumple sus promesas. Yo los invito a dejarse sanar por la palabra. Yo los invito a profetizar en nombre del Señor, porque Él en su palabra nos dará la palabra que Él necesita para el hermano que está frente a mí. Muchísimas gracias por haberme escuchado y le pido al Señor que cada palabra que hoy puedan haber escuchado de mi boca haya sido de parte de su Espíritu.